Licenciada Silvia, buenas noches. Esperemos un ratito, ¿ya? Van a ingresar, yo creo. Esperamos un ratito. Paciencia, paciencia. Sábado. Ya que insisten. No estás deprimido, estás distraído. Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Hay otro video polémico y tenemos que mostrarlo. Llegaron strippers para bailarles a las madres. Nos preguntábamos con los chicos fuera de cámara cuántos filtros tuvieron que pasar para que esto se llegue a dar. ¿Quién invita? ¿Quién contrata? ¿Quién paga? ¿Quién opina sí o no? ¿Quién recibe en la entrada del colegio? Feliz día. Ahora, para el blog. Wendy, no pierde las esperanzas con Caco. Hola, bebé. Nos acompaña. Mis brothers nos... Ahora vamos a realizar lo que... Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde, ni temprano. Que el dar todo no significa que lo recibirás todo. No significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos. Y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar. Que el amor no se puede forzar. Y llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia. Y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivir. Amor, honor. Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde, ni temprano. El dar todo. No significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos. Y por eso hay que disfrutarlos.
merece quien las hace llorar. Que el amor no se puede y llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familiares que son conocidos. Aprendí que la vida solo es cuestión de valores. Hoy aprendí pasan ni tarde ni temprano. Que el dar todo no significa que lo recibirás. No significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar. Que el amor no se puede forzar y llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivir. Honor, valores y fe. Hoy aprendí que las cosas pasan. Cruceño boliviano. Así que ya ustedes lo conocen. Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde, ni temprano. Que el dar todo no significa que lo recibirás todo. Que una buena siembra no significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Las lágrimas no las merece quien las hace llorar. Que el amor no se puede forzar y llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla. Con amor, valores y fe. Hoy aprendí. Muy bien, muy buenas noches. Exactamente cuando son 7 de la noche con 10 minutos vamos a dar inicio a la actividad programada de esta noche. Para lo cual voy a rogarles, por favor, queridos colegas, enciendan sus cámaras. Vamos a sacar una captura y pues arrancamos nuevamente luego. Así que enciendan su cámara, por favor. Cruceño boliviano. Les ruego. Así que ya ustedes. A cada rato. Ok. Bien, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Mil gracias. Ok. ¿Dónde están? Algunos están en la calle, algunos están en la oscuridad, algunos están... ¿Dónde estás? A ver. Ahora sí, a ver. Vamos a tomar la captura en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora sí, pueden apagar sus cámaras. Ya hemos tomado la capturita. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches, hermanazo. Hola Lice, buenas noches, ¿cómo está? Sigo mal, pues se me ha complicado la cosa. Te voy a comentar después cuando termine la clase. Te voy a llamar, hermano. Listo, Lice, no hay problema. Ok. A ver, empezaremos. La lista, voy a llamar al último por si acaso. Arrancaremos con lo que tenemos preparado. ¿Se nota la pantalla? No creo, ¿no? Vamos a compartir. Anterior estábamos hablando sin micrófono, sin pantalla. Se hemos complicado un rato anterior, ¿no? ¿Se nota la pantalla? ¿Sí? ¿Pueden observar? Sí. Ya se ve. Ok. Ya, muchas gracias, Gabino, Genaro, gracias. Ya, a ver, estimados,
licenciados, esta es nuestra última clase sincrónica del módulo 2, ¿sí? Entonces, simplemente pedirles por favor de que tomen en cuenta la plataforma. Ya está habilitado todas las actividades, cuestionarios, foros, etcétera, en donde ustedes tienen que cumplir según a la fecha que está programado. ¿Ya? Eso es punto número uno. Por favor, revise la plataforma. Después de ello, no se olvide que por favor este módulo, el producto final, tenemos que hablar de la investigación que hemos hablado en el curso. Entonces necesito que vayan plasmando todos los instrumentos de investigación que han utilizado en la redacción correspondiente que la investigación nos pide. ¿Ya? Eso por favor, tomarlo en cuenta. Luego, no se olviden que a la final del módulo 2 hay que presentar eh, el trabajo global de las dos concreciones y el producto final, acompañado de su disco más. Entonces, por favor, quisiera que lo tomen en cuenta, lo prevean para la presentación del producto final. ¿Ya? A ver, empezaremos. Aquí tengo una imagen, ¿no? Aquí tengo una imagen. eh, es en el campo educativo, ¿no es cierto? En la primera imagen dice, mi mamá me mima. Prácticamente, pues, la mayoría de nosotros hemos aprendido en ese sentido, ¿no? Hemos aprendido a decir, mi mamá me mima. ¿Ve? Está ahí la profesora, en el cuadro 2 está la estudiante y ahí está un diálogo. La felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente, ¿no? Un ratito, por favor, voy a contestar. A ver. Hola, mamita. Ahorita estoy en clases, mamita. Te llamaré luego. ¿Ya? Nancy está, pero. Nancy, llámale. Ya. Mil disculpas. Hay compañeros que están pidiendo permiso. Y ya. A ver, entonces dice, usted tiene una mamá excelente, le dice, ¿no? Y así está el proceso de la clase que se lleva adelante, ¿no? Y ahora, por favor, enséñanos cosas realmente importantes, dice la señorita, la estudiante. Esta imagen, es, este proceso sincrónico, nos pone a pensar, estimados colegas, de que la educación, sí, ha cambiado, ¿no? Sin embargo, en la práctica educativa existimos maestros que seguimos practicando lo que habíamos hecho hace muchos años atrás. Incluso seguimos en el paradigma del conductista. Uno que otro está haciendo la práctica constructivista y pocos están haciendo el modelo, están en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Por qué? El paradigma del modelo educativo conductista, el paradigma del modelo educativo constructivista y el sociocomunitario productivo son diferentes, ¿sí? Sin embargo, existen maestros todavía que estamos perdidos todavía ahí. Imagínense en la actualidad, justamente acá en la ciudad de La Paz, en los lugares céntricos, ¿no? Existe señal y los estudiantes ya están
cambiando su forma de asimilar, ya están cambiando su forma de, es decir, su rol de estudiante, ¿no? Entonces, empiezo con este análisis coyuntural educativo, porque en la práctica educativa existe una variedad de maestros, según al paradigma y al modelo que está aplicando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos causa a nosotros esto? Un análisis, tal vez preguntarnos qué estamos haciendo, estamos en el siglo XXI y pues estamos cambiando nuestras acciones como maestro, estamos incorporando las nuevas estrategias, las nuevas técnicas, las nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje en nuestra área, o seguimos en lo mismo, seguimos en la educación conductual, porque entre semana bueno, todo este módulo hemos hablado de estrategias y técnicas. ¿Para qué? Para que haya un aprendizaje significativo. Prácticamente ahí tenemos un choque, ¿no? Un choque terrible con las inteligencias artificiales, ¿no? Donde habíamos mencionado de que en el uso de las inteligencias artificiales no es verídica. Actualmente hay muchos universitarios que culpan a las inteligencias artificiales porque no les ha respondido respuestas correctas. Uno. Otra, les ha vuelto incapaces, inútiles, les ha vuelto conformistas, faltos de creatividad, ¿sí? Entonces, la inteligencia humana no puede ser eh, sobrepasada por la inteligencia artificial, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, en el ámbito educativo, nosotros como maestros de esta gestión 2025, siglo 2021, tenemos estudiantes que prácticamente hacen esa práctica, es decir, utilizan su tecnología, su aparato, en este caso su celular de gama alta, y pues pueden hacer diferentes actividades simplemente escribiendo o dictándoles en voz, etc. ¿No? Entonces, para nosotros, las competencias como maestros prácticamente va a cambiar, o está cambiando, o ya ha cambiado, mejor dicho. La enseñanza, ¿no? La enseñanza analógica, ¿sí? Tiene vida, sí. Sin embargo, no se ha puesto al 100% esa práctica de la analogía. Es decir, el maestro, una vez que estaba estudiando la normal o en las SFEMs que actualmente denomina, utilizaban los instrumentos, utilizaban los recursos, las estrategias, las técnicas de manera analógica. Para salir a las prácticas educativas presentaban materiales y siguen presentando materiales analógicos, pero en la práctica educativa ahí hay el cambio, ya no se utiliza. Ustedes se dan de cuenta, el programa de formación especializada Profe trata de crear clases modelo, pero utilizando lo que son las estrategias, las técnicas, con recursos analógicos por el momento, ¿no? Ahora justamente ya nos toca hablar de recursos tecnológicos usados eh, en el ámbito educativo, tanto por el maestro o tanto por el estudiante también. Entonces necesitamos profundizar esa parte como maestros, ¿no? Entonces, esta imagen, compañeros, nos lleva a esa reflexión, a decir que nosotros como maestros tendremos que cambiar alguna de las metodologías que es necesario o acorde a la coyuntura que estamos viviendo. Y ustedes se darán de cuenta que las universidades, ¿no? Que cualquier trabajo educativo en este caso, como requisito nos van a pedir ya un diplomado en inteligencia artificial, mínimamente. Porque de aquí a años, esto de la tecnología
Bueno, ya está, no es de aquí a años, ya está. Saben ustedes que la tecnología va evolucionando día tras día, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, que era utilizado de manera abismal, de manera, bueno, 97% utilizado por los estudiantes, una semana. En la segunda semana apareció otra aplicación, DeepSeek, creado por los chinos, mucho mejor que el ChatGPT, ¿no? Así, de esa manera, va evolucionando lo que son tecnologías, softwares en el ámbito tecnológico. Entonces, el actualizarse es importantísimo en este marco de la enseñanza y el proceso de aprendizaje, estimados colegas. Este módulo tiene que quedar bien en claro, ¿sí? Que solamente nosotros estamos ya profundizando lo que son las técnicas de estudio, ¿no? Pero de manera analógica lo hemos visto hasta este momento, ¿sí? Hemos visto de manera analógica, seguimos hablando de lo que es el resumen, seguimos hablando del sujeto activo, del sujeto pasivo, ¿no ve? Porque prácticamente en la educación, en el paradigma conductista, hemos hablado del cerebro, ¿no? De la neurociencia, de la teoría de la psicología, ¿sí? Y prácticamente, pues nosotros en el ámbito educativo tenemos pioneros de ese ámbito. Y todos ustedes conocen bien a los autores quienes sustentan acerca de la teoría de la psicología, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hablar de esos autores, pero les anticipo es Piaget, ¿no? Ya les había mencionado de que ese señor es el que se preocupa por el aprendizaje del estudiante, pero de manera psicológica, qué es lo que pasa en su entorno. Es decir, es un trabajo que él lo hace tomando en cuenta estos aspectos. Mira, sujeto pasivo, ¿no? Habíamos dicho de que la diferencia entre nosotros y los estudiantes actuales hay un, hay un, hay una diferencia abismal en algunas, en otras no, ¿no? Habíamos dicho que a nosotros nos gustaba estudiar o nos gusta estudiar silenciosamente, solos, concentrados, etcétera. ¿Para qué? Para que haya una recepción de esa información que estamos estudiando, ¿no? Y a eso lo llamamos el conocimiento producto de la repetición. Pues, ¿cómo hemos aprendido en ese paradigma conductual? Hemos aprendido de manera pasiva, ¿sí? Te hemos repetido y ahí está el aprendizaje. Y por eso, pues, los exámenes anteriormente eran memorísticos, ¿no? Y lo seguimos practicando incluso ahora, ¿no? Y es necesario también practicar porque ¿cómo vas a medir, ¿no? La competencia de los estudiantes en base a la comprensión de alguna temática? En la actualidad, ¿no? La teoría actual se dice que el sujeto o el estudiante en este caso, que va a aprender o el que está aprendiendo, ya es un sujeto activo, ¿no? ¿Qué significa sujeto activo? En realidad, el sujeto activo se refiere a que está buscando constantemente la información en base a un conocimiento previo que tiene, ¿no? Por eso hay tres términos que se trabaja bastante en lo que es poder, querer y saber. Poder, no hay nada que el humano no pueda realizar. Lo dicen algunas frases, lo dicen algunos estudios, lo dice la experiencia también que estamos viviendo. Querer, esto parte de uno mismo, una motivación intrínseca, y el saber está ahí. Cuando uno quiere, aprende con motivación, con gusto, ¿sí? Entonces, si hablamos de este sujeto activo y de este sujeto pasivo, hay un cambio terrible, ¿no? De la actualidad y el paradigma conductual. Prácticamente eso nos va a llevar a una investigación, ¿no? Esa investigación, pues, va a ayudar a la creatividad, a la autonomía, al control del aprendizaje,
a recoger nuevas informaciones, ¿no? A crear nuevo conocimiento. Por eso se habla de la epistemología también, pero esa epistemología va a nacer en base a la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? De acá, en la teoría actual, que el sujeto no simplemente se conforma con un conocimiento previo acercándose a la verdad, sino va más allá, va profundizando, incluso va rompiendo esquemas de la investigación. Ustedes han visto, hemos hablado poquito, ya no simplemente hablamos de investigación cuantitativa, sino ya hablamos de investigación cualitativa, hermenéutica, ¿no? Es algo fenomenológico. Entonces, el conocimiento, el paradigma está más allá, ¿sí? Está profundamente más allá. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, estimados colegas, de que desde un tiempo a esta parte todo ha cambiado. Pues no nos podemos quedar ahí. Obviamente que la raíz o la base, o en este caso hablamos de las fuentes primarias, no podemos dejar de lado, porque esto es el origen, el inicio de la psicología, desde el estudio de la creación, del desarrollo del ser humano. Piaget siempre ha sido uno de los pioneros, ¿no es cierto? Y pues para recordar, y esto hemos hablado también, yo me acuerdo que hemos hablado un poquito, y pues hay que puntualizar esto, ¿no? De Jean Piaget, que propone lo que es asimilación, acomodación y adaptación, ¿no? Así se genera el conocimiento, nos dice Jean Piaget, ¿no? Es decir, cuando asimila, significa que incorpora nueva información en su estructura mental. ¿Cómo se acomoda? Con esquemas, estructuras mentales, crea nuevos esquemas cuando la información es nueva, ¿no? Y la adaptación, ¿no? El equilibrio entre la asimilación y acomodación. Todo ello va a ser interactuado, ¿no? Con el entorno que los rodea al sujeto. ¿Sí? Entonces son tres términos importantes que Jean Piaget habla de asimilación, acomodación y adaptación, eso no hay que olvidar, ¿no? Y luego nos vamos con lo que es Auswell, ¿no? David Auswell. Eso también hemos hablado en las SFEMs, cuando estábamos estudiando para ser maestro, y son familiares, digamos, ¿no? Tranquilamente podemos decir, ahora vamos a hablar de nuestro abuelo Piaget, ahora del abuelo Auswell, ¿no? Porque los aportes que han hecho son importantísimos, ¿no? Auswell, por ejemplo, nos dice el aprendizaje por recepción. Eso significa que toda información, ¿no? Que presenta el estudiante tiene que llegar a un cauce, ¿no? Aprendizaje de recepción. Es decir, que el estudiante, cuando está aprendiendo algo, necesita ordenar, ¿no? Ordenar y quedarse con el sumo, si vale el término, de lo aprendido. Aprendizaje por descubrimiento. Acá no se queda simplemente el estudiante a escuchar, ¿no? Ya no es eh, un cerebro vacío que el docente lo llena, sino el estudiante ya obtiene conocimiento por sí mismo, va indagando, va explorando, va buscando información, hace el contraste, etcétera. Se dan de cuenta, va avanzando lo que es esto del aprendizaje del conocimiento. John Piaget decía tres aspectos importantes. Auswell también propone tres aspectos importantes, ¿no? Pero dice aprendizaje por descubrimiento. Son términos importantes que realmente tienen mucho, pero mucha explicación con ejemplos, etcétera, ¿sí? Ustedes como maestros lo saben muy bien esta parte porque siempre hemos hablado de esto en lo que es formación inicial para ser docente, en la formación continua también de algunos diplomados, especialidades, algunos cursos que se hacen, siempre se menciona esto, incluso en las maestrías, hasta en doctorado, porque sí o sí necesitas hablar de la fuente primaria y fuente secundaria. Entonces, para nosotros la fuente primaria siempre va a ser según al paradigma de investigación que estemos realizando, según al paradigma de enfoque de educación que estemos hablando, ¿no? O sea, aquí si hablamos del constructivismo, estos señores ingresarían a nuestra era, no a nuestro paradigma.
¿Para qué? Para que nosotros ya hablemos también de lo que es ese conocimiento, ¿no? Anteriormente había una observación en el curso, decían, eso no es un mapa conceptual, ¿sí? Y tenían razón prácticamente ustedes, porque tenemos que tratar de hablar de la práctica y la teoría, ¿no? Si hemos hecho la práctica y hemos visto ahí de que no había eh, palabras, enlace que tiene que haber en un mapa conceptual. Entonces, ahora lo vamos a teorizar. Y para teorizar no nos podemos, por si acaso Joseph Novak es uno de los pioneros también, es uno de los fuente primaria para nosotros. Todo maestro debe saber eso, ¿no? Porque prácticamente cualquier maestro, cualquier estudiante te puede preguntar quién es el creador de los mapas conceptuales, ¿no? Entonces, Joseph Novak es el primero. Después ya han venido lo que es los plagiadores, en este caso los repetidores, ¿no ve? Los que hacen la similitud de la teoría. Sin embargo, nosotros nos vamos a la fuente primaria para hablar de Joseph Novak, ¿sí? Él es el fundador de la teoría de los mapas conceptuales. Y este señor nos enseña cómo debe ser el mapa conceptual. Él mismo nos dice tiene que ser en ovoide, ¿no? Tiene que tener su estructura, tiene que ser subordinado, organizado jerárquicamente, ¿no? Supraordenado incluso dice, idea general que incorpora varias estructuras cognitivas, combinatoria, estructura dinámica, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos, este compañero, Joseph Novak, nos argumenta, nos sustenta, nos fundamenta y nos menciona de que tiene que haber enlaces, ¿no? Enlaces de idea principal a ideas secundarias, según a la estructura. ¿Sí? Entonces, eso es importante también recordar, queridos colegas, eh, algunas condiciones para aprender a estudiar que se debe tomar en cuenta. Nosotros habíamos tocado esto desde el paradigma conductista, ¿no? El ambiente importante, habíamos el material, la planificación y el método. Si se dan de cuenta desde ese tiempo hasta esta parte, me parece que eso va a depender del estilo del ser humano, ¿no? Porque quierase o no, si haces una lectura de los estudios de los científicos dicen, ¿no? Que como ahora ya tenemos el celular a la mano, incluso la mamá que está en gestación, su hijo que está en el vientre, ya sabe que existe un celular. Y es más, la mamá hace nacer al hijo y para que se calle le muestra el celular, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, desde que está en el vientre de la madre, nace, ya va manipulando lo que es la tecnología del celular, el sujeto, el niño, ¿no? Entonces, eso, ¿qué dificulta? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí prácticamente vamos a preocuparnos por el esquema mental de asimilación que sujeto va a tener. Entonces, si tú vas a hablar con el psicólogo te va a preguntar, te va a hacer preguntas. Usted, por ejemplo, en el colegio, en la escuela nada más, está el niño en lo que es primero de primaria o segundo de primaria y dice la profesora o el profesor, su hijo no asimila, está distraído, no quiere hacer su tarea, ¿sí? No quiere hacer su tarea, está distraído, molesta a sus compañeros, se le da una actividad y no quiere realizar. Como hay normativas, yo como maestro, como maestra, no quiero tocar a su hijo, por eso le estoy haciendo llamar y por favor quisiera que reflexione con su hijo. Ahí hay un shock de la madre o del padre. ¿Qué ha pasado si todos mis hijos eran buenísimos? Este último no puede ser que me haga renegar. ¿Qué ha pasado? Aquí entra lo que es la psicología, ¿no? El uso del celular, ¿no? De los niños ya de alguna otra manera va limitando, va frenando, va moldeando al estudiante nuevo en cuanto a las técnicas de estudio, a la asimilación de conocimientos,
la percepción de contenidos que el maestro quiera llevar, ¿sí? Entonces, mira, ahí de paso ya está la alimentación también. Es preocupante para nosotros hablar acerca de ese tema tan delicado, porque quieras o no, hay ese cambio y se nota aquí en las unidades educativas, donde el estudiante ya no es como antes, porque antes les decías, van a realizar esta actividad y te lo hacían, pero ahora ya no, nace de sí para no realizar. Incluso quiere manejar su celular, tan chiquito, y quiere manejar su celular para darse idea. ¿Cómo puedo hacer? Nunca he visto una oveja, nunca he visto una llama. Quiero ver mi celular, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, según los psicólogos, nos dicen que hay problemas en el uso temprano de los celulares en los estudiantes, ¿no? Es una hipótesis también que tal vez se está llegando a profundidad en cuanto a la investigación, no lo sabemos, sin embargo, así mencionan los investigadores psicólogos, ¿no? Hablamos de Papalia, por ejemplo, lo pueden consultar ese textito de Papalia y es donde menciona. Entonces, nosotros como maestros, lo que nos interesa a nosotros es la atención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el estudiante está distraído? ¿Por qué no tiene una buena atención? ¿O por qué atiende una, dos, hasta tres cosas a la vez? Y esto en las universidades se ve prácticamente, ¿no? Porque el estudiante pareciera que te está atendiendo, sin embargo, no es así. Está atendiendo a su pensamiento, no sé qué tendrá. Está atendiendo a su chat, a su WhatsApp, y tú estás adelante explicando. Como no hay ninguna normativa que te diga, debes quitar el celular en el momento de ingresar al aula, dejas que siga manejando. Y pues la atención está dividida en tres dimensiones. Entonces eso es también algo llamativo, algo alarmante para el maestro, porque esa es la realidad. Y ustedes van a ver incluso en las reuniones, bueno, en todos los ámbitos, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos, hasta nosotros estamos en una reunión, pero estamos viendo nuestro celular, ¿sí o no? Es así, entonces la atención va cambiando, ¿no? Ya no es atención al 100%, ya no es interés, ya no es concentración y como no hay esos tres pasos importantes, no hay un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, la memoria, pues prácticamente, como ustedes saben bien, tiene dos fases, ¿no? La fase de adquisición y la fase de recuperación. La adquisición no está realizando a lo que es el 100%. La recuperación igual va mermando. Entonces, ahí es la deficiencia de los estudiantes en donde ya no rinden para responder a las pruebas, a los exámenes planteados por el docente, por el maestro, ¿no? Eso también es alarmante, compañeros, esto de la atención y la memoria. Y tenemos que tomar en cuenta también de que el ser humano, ¿no? Tiene que aprender. Ustedes saben bien, las inteligencias múltiples, ¿no? Nos dicen que las inteligencias múltiples es en base al sujeto. Y el sujeto, ustedes se conocen muy bien. Hay sujetos que aprenden viendo, haciendo, sintiendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la asimilación, del aprendizaje de un contenido, tal vez de manera permanente o significativa, nosotros conocemos tres, ¿no? La visual, la auditiva y la kinestésica. Hay muchos de los compañeros, ¿no? Digo compañeros, ya sea universitario, ya sea maestro, ya sea normalista, ¿no? Los mapas conceptuales son un buen ejemplo de ello, ¿no? En lo visual. O bien un diagrama lo puede hacer. Y en base a eso, el estudiante empieza a asimilar, empieza a aprender o a captar la recuperación de lo que ha ingresado a su mente, ¿no? La auditiva, ¿no? Las personas, por ejemplo, que escuchan suelen tener, no sé, esa facilidad de poder captar, ¿no? Por ejemplo, ustedes para el ascenso de categoría hay audios ahora.
Entonces tú te echas y te colocas tal vez los audífonos o bien lo colocas así nomás y empiezas a estudiar, ¿sí? No pasa esto con todo, ¿no? Porque para esto también necesitas sí o sí concentrarte. No te concentras, no, pues no hay nada, ¿no? Y es más, te llega a traumar ese sonido, digamos, ¿no? Entonces, hay que saber darle los puntos exactos para estos tres tipos de aprendizaje visual, auditivo. Y lo que es kinestésico, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de kinestésico, es en base a los movimientos, ¿no es cierto? Tiene que empezar a asimilar un conocimiento haciendo movimientos. Tal vez quiere aprenderse una poesía, no se lo puede hacer con movimientos, tal vez utilizando algún instrumento, qué sé yo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que incluso se va a dar de cuenta que cuando lee, lee pero caminando. Hay muchos maestros que se expresan mejor o dan su contenido mejor, pero de manera kinestésica. Van caminando, van hablando, mostrando, tratando de moldear con sus ademanes, etcétera, lo que quiere transmitir. Entonces, y esto también sirve, ¿no? Sirve para que se pueda lograr un buen aprendizaje, ¿sí? Entonces, son tres formas de aprendizaje que el estudiante puede practicar, ¿no? Y luego ya hemos visto, estamos recordando solamente eso de método Cornell, ¿no? Tiene tres aspectos importantes, saben ustedes muy bien, lo que es el título, ideas, notas clave y el resumen, ¿sí? Estamos empezando a tocar autores, ¿no? Porque en el diagnóstico, en el cuestionario, va a haber ese tipo de preguntas, por eso estoy haciendo un recordatorio. Este del método Cornell, por si acaso, está creado por Walter Puck, ¿no? Entonces, la estructura ya saben ustedes, hemos practicado en el curso, ¿no? Aquí tenemos el título, la fecha, ideas clave y las notas y luego el resumen. Este es el posicionamiento que da el estudiante o el sujeto que está asimilando una temática, ¿no? Este es el sumo de todo, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si hay preguntas, si hay ideas clave, obviamente que va a haber un resumen. Sí, ese es el secreto del método Cornell y también hemos aprendido lo que es el método Feynman, ¿no? El método Feynman también tiene su propia estructura, pero de la misma manera igual llega al posicionamiento, ¿sí? El posicionamiento que se transcribe en este sentido, ¿no? Un, dos, tres, cuatro pasos, ¿no? Primero concepto, desarrollo del concepto, revisar y complementar, reescribir y simplificar. A esto se lo llama posicionamiento también, ¿no? Reescribir y simplificar. Todo lo que ha asimilado lo tiene que escribir. Entonces, compañeros, eso es importante, ¿no? Es importante para hablar de lo que es las técnicas de estudio. Ahora, si nosotros hemos asimilado en las normales, en la práctica educativa también, hemos llevado adelante, yo les invito a responder esta preguntita. Mencione autores bolivianos, dice. A ver, ¿qué autores bolivianos conocen o se acuerdan? Vamos a anotar. Adelante. A ver, Félix. Antonio Paredes Candia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Otro de los autores bolivianos. Licenciada, ¿Qué? hola, hola. Adelante. Licenciada Silvia Rivera Cosicanqui, Adela Zamudio. Muy bien. autora boliviana. Otro. Alcides Arguedas Pras. Ya.
Alcides, Edgar Morales. ya. Edgar Morales. ¿Qué más? Jaime Sáenz. Así, ya. ¿Qué más? María Josefa Mujía. Así, María. María. Ya, bueno, ahí así hay varios, ¿no? Franz Tamayo. Uf, imparable, Franz Tamayo. Ya, listo. Entonces, por lo menos nosotros del área de lenguaje, tenemos estos autores bolivianos y faltan varios todavía, ¿no? Pero los más relevantes son estos, ¿no? Antonio, Adela, Alcides, Edgar, Jaime, María y Franz Tamayo, ¿no? Estos señores, ¿no? Estos señores, por si acaso, son los íconos de escritores bolivianos que conocemos, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de técnica de estudio, entonces seguimos hablando de las estructuras, los diagramas. Entonces, una de ellas es la línea de tiempo, ¿no? De manera sincrónica. Entonces, cuando digo sincrónica me refiero al tiempo, ¿no? A la correlación de tiempo. Entonces, esto que ven acá es un ejemplo de la línea de tiempo de principales autores bolivianos. Ustedes ya verán, ¿no? Esta técnica deben utilizar con sus estudiantes, deben no poner en práctica, ¿sí? Ahí habrán hablarán de dónde es, ¿no? De qué año a qué año ha vivido, cuál es su aporte, etcétera, ¿no? Tenemos acá tres ejemplos. Adela Zamudio, ¿no? Precursora del feminismo latinoamericano. Mostraba en su escritura un compromiso con la realidad de su tiempo a través de su vocación feminista de defensa y reivindicación del rol de la mujer en la sociedad. De donde es ella, de Cochabamba, nació el 54 y bueno, se fue al cielo en el año 1900, ¿no? Seguimos hablando de Adela. Se graduó como profesora de literatura y lenguas en el Instituto Normal Católico de Cochabamba. Como parte de su producción intelectual, escribió cuentos y novelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos, se hace la línea del tiempo, ¿ya? Cochabamba, 1941. Después de eso, de Adela Zamudio, ¿quién viene? Antonio Díaz Villamil, Yolanda Beldregal, ¿no? Entonces, la línea del tiempo, más o menos, nos va a ayudar a catalogar según a los años, al aporte que se, ¿sí? Es uno de los ejemplos que se utiliza para que ellos traten de elaborar lo que es el uso de las técnicas de estudio, ¿sí? Hay otro también, ¿no? Que es el cuadro comparativo y su estructura, ¿no? Un cuadro comparativo es un organizador gráfico, ¿no? Prácticamente estamos hablando de organizadores gráficos en sí, ¿no? Organizador gráfico, ¿sí? Ahora, este también es un organizador gráfico, ¿no? Esto, por si acaso, se utiliza bastante en las lecturas de los textos de sociología, de historia también, ¿no? Porque ahí hacen una comparación de variables, de elementos, de aportes, etcétera. Este cuadro comparativo también es un organizador gráfico que se utiliza para contrastar las características de dos o más objetos, lugares, conceptos, materiales, conjuntos, entre otros, ¿no? Asimismo, son muy útiles a la hora de indicar ventajas y desventajas de dos o más ideas, ¿sí? Esto es importantísimo. Por ejemplo, ¿qué tal si hablas de marxismo y del idealismo? ¿Qué sé yo? No puedes hablar de elemento uno, elemento 2, elemento 3, sus características. Ok,
puedes hacer una comparación tal vez de una lectura, ¿no ve? ¿Qué dice Jaime Sáenz? ¿Qué dice Vizcarra, ¿no? Elemento uno, 2, 3, qué sé yo. Entonces, se puede hacer diferentes tipos de actividades con este organizador gráfico, ¿ya? Entonces, en esta técnica de estudio estamos hablando de organizadores gráficos, ¿sí? Cuadro comparativo, línea de tiempo, ¿qué más tenemos? Después tenemos lo que es la telaraña, ¿no? Otro organizador gráfico. Acá justamente ustedes, si es que entran a Google, a Wikipedia, qué sé yo, van a poder observar de que hay varios organizadores gráficos. Y esos organizadores gráficos pueden estar en forma de pescado, puede estar en forma de paraguas, forma de estrella, de telaraña, etcétera, ¿no? Sin embargo, la propuesta es lo que está en el texto, que se les va a compartir enseguida nada más. Una de las, uno de los organizadores gráficos, que es la telaraña, ¿no? Se diferencian de los mapas conceptuales. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, trabajamos bastante con la parte visual, ¿no? Si hablamos de la parte visual, entonces estaríamos hablando de las formas de llegar al estudiante. Es muy diferente ver mapas conceptuales y organizadores gráficos, porque los mapas conceptuales es una buena técnica, ¿sí? Sin embargo, acá lo más llamativo de las diagramaciones es la forma. A ver, en tu unidad, en tu curso vas a colocar ahí un organizador gráfico de una estrella, digamos, ¿no? Y los conceptos claves están ahí. O vas a colocar un pulpo y las categorías gramaticales van a estar ahí las 9 en sus manos, ¿no? En sus patas del pulpo, ¿no? Paragua, qué sé yo. O sea, esos organizadores gráficos le dan vida a la contextualización del aula y también le da sentido a la vista, ¿sí? Del estudiante. Entonces, ustedes tendrían que hacer la práctica para que vean los estudiantes, ¿no? Cuál es la idea central y cómo se va ramificando con las ideas secundarias, ¿no? Entonces, esto por si acaso no tiene ningún conector, no es como los mapas conceptuales, porque el mapa conceptual es más académico, entonces tiene sus reglas que cumplir, así como lo dice Novak. En cambio, acá es visual todos los diagramas que podemos encontrar, ¿sí? Esa es la diferencia entre un mapa conceptual y, por ejemplo, las diagramaciones que se les presenta como organizadores gráficos. Los organizadores gráficos no tienen conectores, ¿ya? Entonces, la cual se coloca en el centro del telaraña, ya colocar la idea central, ideas principales, ¿no? Entonces, acá tenemos también otro diagrama de mandala, ¿no? Donde nos dice que se puede colocar un círculo, después hay subcategorías, hay líneas, hay círculos concéntricos, ¿no? ¿A qué se refiere? De que simplemente nosotros en los organizadores gráficos, ya sea diagramas de lo que fuere, tenemos que organizarnos desde la idea principal, categorías, líneas, etcétera, ¿sí? Ahora, el diagrama de mandala, por ejemplo, nos propone también lo que es el punto central, que es la idea principal y la idea secundaria, ¿no? Entonces, como ejemplo de una telaraña, esto hablamos de las figuras de dicción y la palabra nos muestra acá, ¿no? Esto es de una telaraña, dice, ¿no? Y justamente ahí está una arañita en donde es llamativo, ¿no? De alguna otra manera, porque si hablamos de idea principal, va a estar figuras de dicción y de palabra. Y después ya nos vamos a lo que es la otra parte. Nos dice que puede ser subcategorías. Después nos dice que podemos utilizar líneas. Nos dice que podemos utilizar círculos con... Acá tenemos un ejemplo y vamos diferenciando, ¿no? Conversión, metáfora, hipérbole, personificación, anáfora, comparación, etcétera. Entonces, yo quisiera que ustedes pongan en práctica todas eh, estos organizadores gráficos en su aula, ¿no? Ustedes van a implementar un PDC
en donde tiene que haber un producto y el producto tiene que plantearlo en esto, ¿no? Ya no decir solamente producción de textos, ¿no? Ya tendrías que decir producción de organizadores gráficos, de telaraña, qué sé yo, y tu producto vas a mostrar en base a la temática que estás llevando. Eso va a ser relevante también porque es algo significativo, porque el estudiante va a hacer y el estudiante va a pegar ahí en el aula, ¿no? La contextualización tiene que estar siempre, ¿no? A la mano de lo que estamos llevando adelante en la metodología. Es práctica, teoría, evaluación y producción. Luego tenemos otro, ¿no? Que es el mapa biográfico, ¿no? El mapa biográfico muestra aspectos de la vida de una persona, ¿no? Destaca, sirve para reflexionar sobre la historia y sus características de sujetos relevantes como personajes históricos, artistas o científicos. Por eso, ese tipo de esquema se puede utilizar para explicar o estudiar la historia, ¿no? Un título, el nombre de bueno, el nombre de la persona. Aspectos de la vida, ¿no? Los datos más relevantes, ¿no? Biografía. ¿Cómo lo puedes catalogar más o menos en este sentido? Nosotros que estamos en el área de lenguaje y literatura, sí o sí necesitamos utilizar estos organizadores gráficos, ¿no? Cuando hablemos de Adela Zamora, se dan de cuenta en los exámenes, por ejemplo, que postulan a eh, para entrar a las SFM y a las universidades, existe preguntas, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de Adela Zamudio es antiguo, sí, la bibliografía, sin embargo, ahora ya se pregunta de autores nuevos, pero el estudiante anda perdido, no ha leído, porque tú cuando lees una obra literaria de Adela Zamudio, por ejemplo, vas haciendo un análisis literario, no vas describiéndose, vas descuartizando en sí todo el texto y eso se queda, pues. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos leído lo que es La niña de sus ojos, lo hemos leído, lo hemos analizado, etcétera, y está en nosotros, y nadie nos puede quitar porque sabemos la historia, sabemos el resumen, incluso algunas metáforas, algunas figuras literarias que se utilizan en ese texto, ¿no? Es el título, habíamos hablado anteriormente, desde ahí incluso podemos partir a hablar de ello, ¿no? Sin embargo, no puede quedar eso fuera, ¿no? Entonces, este mapa biográfico nos puede ayudar en este sentido, ¿no? Porque todo ser humano va a nacer, va a crecer y va a morir. En todo ese proceso, ¿qué es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, aquí es donde tienes para organizar, ¿no? Y aquí faltaría incluso su fotito, ¿no? De la Zamudio, podríamos colocar aquí una fotito, o bien acá arriba, qué sé yo, ya dependerá eso. Los estudiantes en su bitácora lo tienen que tener en este sentido, ¿no? Entonces, para que ellos realmente encuentren lo que es un aprendizaje significativo en el área, ¿sí? Y quiera sea o no, pues tienen que hablarme de Adela Zamudio, tienen que hablarme de Jaime Sáenz, tienen que hablarme de ya el más antiguo conocido, Antonio Paredes Grande, qué sé yo, ¿no? No será simplemente bolivianos, tal vez podemos hablar de extranjeros, qué sé yo. Ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Pero les presento así los organizadores gráficos para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Luego tenemos el diagrama de Venn, ¿no? El diagrama de Venn es un organizador gráfico que mediante el empleo de círculos muestra qué cualidades comparten y cuáles son dos o más conceptos o conjuntos de elementos, ¿no? Este paradigma fue inventado por John Venn, un matemático que se destacó por realizar representaciones gráficas de problemas lógicos. Mira, un matemático llamado John Venn ha dado su aporte a lo que es comprensión lectora. ¿Qué les parece? El diagrama de Venn inicialmente se utilizó para verificar validez de silogismos, es decir, un tipo de razonamiento lógico, y para comparar conjuntos, ¿no? Sin embargo, en el presente se puede emplear para contrastar conceptos, teorías, elementos de una clasificación, entre otros, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta, por favor, John Venn es un matemático quien ha propuesto el uso de este diagrama de Venn justamente para utilizar
en la lectura comprensiva como una técnica de estudio también, ¿no? Entonces, eh, si hablamos de Ben, su ejemplo tendríamos que mostrar, ¿no? Y su ejemplo es este: elementos comunes entre dos conjuntos. O también puede haber elementos comunes entre tres conjuntos. Es decir, que podemos colocar acá de una idea, ¿no? Idea, por ejemplo. Podemos hablar de economía. Economía. ¿Qué propone Marx? ¿Qué propone Engels? ¿Qué propone Popper? Y contrastar, ¿no? O sea, este es un juego más o menos del cerebro donde te ayuda o ayuda al estudiante para que pueda diferenciar. Viene el aporte secundario, aporte secundario, aporte secundario y el aporte principal aquí enlazando, contrastando, ¿no? Son formas que prácticamente se puede realizar con el trabajo consciente de los estudiantes en la lectura, ¿no? Esto pueden utilizarlo en la exposición también, ¿no? Los estudiantes. Bueno, hemos hablado de los diagramas, hemos hablado de los organizadores gráficos, por si acaso. De hecho, alguien quiere plantear, ¿no? Si alguien quiere plantear esta solución, no sé cómo quieras decirlo, ya sería también un aporte, digamos, ¿no? Un aporte para su artículo, ¿no? Muchos de ustedes tal vez les voy a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Tal vez me dirás, es la lectura comprensiva. Ahora, ¿qué vas a hacer como maestro para poder solucionar? Tú me dirás, para que haya una lectura comprensiva, voy a hacer que mis estudiantes utilicen las técnicas de estudio. O voy a hacer que los estudiantes hagan eh, organizadores gráficos. O utilicen el panel de hipótesis. O no sé, son estrategias técnicas que se les está dando para que lo tomen en cuenta poco a poquito para poder solucionar el problema que hayan encontrado. Y ese problema ustedes ya lo tendrían que tener, ¿no ve? Este fin de semana ya me van a mostrar el producto en su trabajo para ver, a ver, vamos a tratar de ver ya cuál hemos escogido, cuál de las 10 vamos a escoger, etcétera, ¿no ve? Y hay que delimitar el problema. Y eso lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, una vez que encuentre el problema, ya automáticamente la solución también tiene que ser presente, ¿sí? Ahora, ¿por qué les hemos hablado de los paradigmas de paradigmas de educación, ¿no? Los paradigmas conductuales, cognitivos, constructivista y sociocomunitario productivo, justamente para hablar de la coyuntura, ¿no? Esa coyuntura que prácticamente nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y en la actualidad estamos viviendo, estamos en el puente, estamos ahorita, ¿no? Estamos en el puente donde las herramientas de tecnología e información para la comunicación, ¿no? Necesitan ser organizados en el proceso de aprendizaje, en el proceso de estudio. Y antes, hace años atrás, en el paradigma conductista, te decían hacer el subrayado, hacer el mapa conceptual, hacer el esquema, etcétera. Ahora se sigue practicando todo ello, ¿sí? Es muy bueno lo que es, no hemos hecho la práctica, por si acaso, del subrayado, porque hay que diferenciar, ¿no? Las ideas principales, con qué color debo subrayar, las ideas secundarias, con qué color debo subrayar, cómo debo hacer mi mapa conceptual, mi esquema, etcétera. En la actualidad existen herramientas digitales, pero es la misma. Si antes agarrabas eh, un lápiz, un bolígrafo o un marcador, qué sé yo, y una hoja de papel o un cuaderno para sacar
todo lo que has entendido de un texto. En la actualidad ya no se saca el bolígrafo ni el papel, sino se saca lo que es la computadora, tablet o el celular, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos diferenciar el uso de qué, de los instrumentos o los recursos tecnológicos para para el aprendizaje del estudiante. Y pues, ¿cuáles vas a conocer o de cuáles tienes que hablar? La primera, por si acaso, les hablo de Notion, ¿no? Si quieren utilizar en su computadora, entrense a Google y luego a descargar en la computadora. Pero lo más factible es usar en el celular. Te vas a Play Store y descargas Notion. ¿Para qué te sirve este Notion? Es una aplicacióncita, no pesa mucho por si acaso, su uso es gratis, sin embargo tiene muchas ventajas, ¿no? Uno, aplicación para crear y organizar textos y presentaciones, ¿no? Este Notion, por si acaso, es como tu cuaderno, como tu agenda en sí. Puedes organizarte de manera académica, de manera sindical, de manera de estudiante, qué sé yo, ¿sí? Es una carpetita muy completa que te ayuda bastante a organizar todo. Incluso ahí puedes guardar incluso tu contraseña. Muchas veces te olvidas contraseña, tu correo, de los tres, cuatro correos que tienes, puedes guardar ahí. O sea, la cuestión es organizarte. Si es una agenda virtual, esto tiene su contraseña para ingresar, tiene su código también, entonces nadie te puede quitar. En cualquier lugar, estés en Francia, en Dubái, qué sé yo, tienes que utilizar internet, entrar con tu clave y listo, y todo está aquí. Puede estar textos, puede estar, eh, bueno, en realidad es como tu flash, ¿no? Puede estar tal vez algunas tarjetas, qué sé yo. Varias aplicaciones, varias funcionalidades tiene esta aplicación, ¿sí? Aplicación para crear, organizar textos y presentaciones, dice. Incluso aquí también puedes hacer el uso de los flashcards. Por ejemplo, hace años atrás, bueno, en el curso mismo hemos platicado del sobrecito, ustedes han sacado una pregunta, ¿no ve? Eso han debido aplicar en sus unidades educativas, fotitos me están mandando compañeros. Entonces, flashcard significa que en la parte de adelante de la hojita de 30 por 10 tiene que tener, o 15 por 10, no importa, tiene que tener la pregunta y al reverso la respuesta. Entonces, con esto sí se puede crear también. Para estudiar es buenísimo esta noche, ¿no? Se puede practicar bastante lo que es la ayuda a memoria, las preguntas, por ejemplo, que lanzas. ¿En qué año se fundó? Bueno, ¿en qué año se creó la ley 070? Año y fecha, ¿no? Va grabando y vos no te acuerdas, pero a medida que vas utilizando Notion es como manejar tu celular, como tu WhatsApp, entonces todas las preguntas te va a ir generando, respondiendo. Tú vas a responder y te va a marcar los verdes. Es interesante esta noción, ¿no? Pues todo va a depender cómo tú vayas a organizar. Entonces, lo importante es saber el nombre, Notion. Y luego ya descubriremos poco a poco, desde la instalación hasta la aplicación. ¿Sí? Entonces, ustedes ya verán si quieren utilizar Notion u otra aplicación. Pero es muy bueno, yo lo tengo en mi celular, es muy bueno. Canva, para crear presentaciones, infografías y todo tipo de materiales gráficos de manera ágil. Yo sé que muchos lo conocen. Lo importante ahora de lo novedoso de Canva, por ejemplo, en esta gestión, se ha habilitado ya con el uso de las inteligencias artificiales, las IAs. Ahí, por ejemplo, te facilita bastante. ¿Quieres hacer diapositivas? Uf, buenísimo. ¿Quieres hacer videos? Buenísimo, ¿no? Canva, por ejemplo,
tiene muchas, incluso crear un póster, un banner, te lo hace, ¿no? Entonces, ustedes ya verán cómo utilizar. Ahora, por ejemplo, hay, ¿cómo se dice esto? Hay aplicaciones con paga, ¿no? Pero también se utiliza de manera gratis, ¿no? Entonces, este Canva, por ejemplo, cada año se paga, ¿no? Era 10 bolivianos, no, 15 bolivianos, ahora creo que es 10 bolivianos, ¿no? Entonces, lo compras, eso, toda la gestión puedes utilizar. Puedes hacer presentaciones, puedes hacer videos, puedes hacer infografías, tal vez algún esquema, tal vez puedes hacer un mapa con, qué sé yo. Son varias funcionalidades que tiene Canva. A mí me gusta lo que hace el video. El video te lo saca bien nítido y te da plantillas. Es bien sencillo de utilizar. Pero no sé si tienen, tal vez no usan o los que usan, podemos ir profundizando esta parte, ¿no? Me dicen, un día van a traer todos sus laptops y vamos a crear, ¿no? Desde cuál quedan. Canva, ya listo, profundizaremos Canva. ¿Para qué? Para las presentaciones o para video o para hacer póster, qué sé yo, ¿no? Se puede hacer. O me dirán tal vez Notion, aprenderemos Notion. O dos quedará Notion, tres quedará Canva, qué sé yo. Luego se viene es Genially, ¿no? Genially, por si acaso, es una aplicación igual muy buena también, es para jueguitos, ¿no? Para mapas mentales, infografías y juegos que se puede realizar para que el estudiante se divierta en sí en clase, ¿no? Tú mostrarás en tu proyectora y luego te entrarás a Genially y ahí ellos van a poder manipular, van a poder hacer cosas interesantes también con Genially, ¿no? Son las primeras aplicaciones que ha aparecido, por si acaso. No tiene inteligencia artificial al principio, no tenían inteligencia artificial, pero ahora creo que la inteligencia artificial se está entrando a todos, ¿no? A Notion, a Canva, a Genially, están mejor. Después de eso tenemos el Quizlet, ¿no? Este Quizlet, por si acaso, para los que enseñan lenguaje, idiomas, es buenísimo, muy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Porque acá puedes crear flashcard. Acá está, herramienta útil para crear flashcard. Es una aplicación que puede ser utilizada para estudiar y aprender contenidos creados por otros usuarios. Ya. Acá se trabaja también lo que es la educación colaborativa, ¿no? En donde todos van a crear, es como los documentos form que Drive, de esa misma manera se trabaja el Quizlet. Lo más relevante de esto es que se puede crear flashcards y en lenguaje o en idiomas. Ahí sí se puede manejar bastante. Entonces, les digo, ustedes me dirán, podemos practicar en cualquier momento utilizando sus computadoras. Miro, otra de las aplicaciones, no miro, recursos mapas conceptuales. Esto no lo he utilizado, yo no lo uso, sin embargo, nos recomienda de que es buenísimo para crear mapas conceptuales, mejor que el mind map, ¿no? El mind map, por si acaso, no se utiliza con internet y pues es buenísimo, es práctico. Pues yo, bueno, yo utilizo mind map porque no usa internet. En cambio, este Miro se utiliza con internet, pero no lo he utilizado, sin embargo, tal vez podemos aprender también, ¿no? Después de eso tenemos a Mindomo, ¿no? Mindomo, acá por ejemplo, es una herramienta colaborativa que permite crear y compartir mapas conceptuales y mentales. Esto es interesante trabajar en las unidades educativas donde tienen equipos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes simplemente comparten en los equipos un documento y luego piden grupo uno grupo 2 organizar en organizadores gráficos, ya sean mapas mentales, esquemas, etcétera, qué sé yo. Y ellos van respondiendo y ustedes van registrando. Llega a la central todo lo que es el uso de los estudiantes, ¿no? Eso es interesante, es bonito también esto, solo que es un poco, a lo que he visto por experiencia propia,
cansador para el estudiante, ¿no? Porque tiene que estar manipulando varias cosas frente a la computadora y salen cansaditos los estudiantes. Pero es buenísimo. Después de eso tenemos Lucy Chart, organizadores gráficos intuitivos y dinámicos, ¿no? No lo he usado, pero tendríamos que conocer. Esto es bonito. Creatly, ¿no? Es utilizado por campos diferentes desde los negocios hasta la educación. Este medio es útil para cualquier persona que necesite una herramienta para darle forma e ideas, intercambiarlas o simplemente para crear imágenes, ¿no? Esto con la inteligencia artificial, por si acaso, hacen maravillas, ¿no? A ver, eh, en clase, cuando estemos hablando de creación, producción de textos narrativos, ahí es donde vamos a crear historias, van a ver, historias vamos a crear en base a la inteligencia artificial. Van a hacer un cómic. ¿Qué secuencia de historia tendrán ustedes? Ahí es lo donde van a realizar y pues les va a gustar bastante, ¿no? Que los estudiantes se vayan divirtiendo con eso. Entonces, compañeros, hemos terminado, ¿no? Y esta actividad continúa en la clase presencial. Para la manipulación de estos softwares necesitamos internet, necesitamos laptops o celulares, ¿no? Para que nos quede en nosotros y también pongamos en práctica en las unidades educativas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tal vez alguien tiene alguna duda, pregunta, algo. Eh, hasta aquí habríamos terminado la clase. A ver, el espacio es de ustedes. Antes de que llame lista, ¿alguien quiere preguntar algo?